todo lo que iba a ser un pequeño enlace ahí publicado en el grupo de YouGeek en Telegram, un grupo que, por cierto, os recomiendo, que es mi grupo, el grupo del podcast, pero al final acaba siendo el grupo de todos vosotros, que comentáis, que publicáis un montón de cosas interesantes, como el enlace que os vengo a hablar hoy, un enlace publicado por José Jiménez, de un servicio súper interesante, que ya os digo, era un enlace que va a pasar pues ahí, como un enlace más, y para mí se va a convertir en una de las aplicaciones imprescindibles para mí. Pues es el tema del podcast que os voy a hablar hoy. Os recomiendo el grupo, como os decía, ¿por qué? Porque ahora ya no tenemos spam. LorenzoLatareo.es pues creó ese bot, que por cierto hablaba en el podcast que os recomiendo, del bot anti-spam, y bueno, lo llevamos probando solo 24 horas y genial. Hasta ahora veías que aparecían algunos usuarios que no tenían ningún tipo de relación, por así decirlo, con el grupo. Además ves que son nombres árabes, pero además rusos, pero son nombres que además, digamos, tú cuando ves una persona, puede entrar un árabe perfectamente en el grupo, pero ves que tiene alguna relación con el grupo, por así decirlo. ¿Y cómo puede tener esta relación? Bueno, pues a través de, por ejemplo, cuando tú ves un usuario que entra en el grupo de YouGeek, pues puedes ver que también está en otros grupos de temática parecida, de manera que tú ves que esa persona es un ser humano, ¿de acuerdo? En cambio, cuando tú ves que, como os digo, o es una chica en bikini, que dices, bueno, podría ser, ¿no? Pero tiene rasgos indios y además tiene un nombre extraño y no está en ningún grupo que no tiene nada que ver con tecnología ni nada, pues dices, oye, esto como que no. Y además normalmente suelen entrar 5 o 6 de golpe de este tipo. De manera que, bueno, ves que son claramente bots. Pues bueno, Lorenzo con su nuevo bot anti-spam, pues bueno, de momento hemos conseguido en estas primeras 24 horas que funciona perfectamente bien. Y bueno, han entrado 2, ahora sí, seres humanos que están en el grupo. Y bueno, pues de esta manera digamos que evitaremos el spam, que de vez en cuando siempre aparecía alguna publicación de algún streaming en directo de YouTube que quizás no tenía nada que ver con la temática que tratamos en el grupo. Pues bien, todo esto nos lo evitamos, y al menos la gente que estamos dentro, que somos más de 500, creo que estábamos del orden de algo más de 550, pues bueno, son gente que está compartiendo todo aquello que va haciendo, igual que hago yo aquí en el podcast. Y como os decía, el tema del podcast de hoy, que os voy a hablar de un servicio alucinante. Antes de empezar con el tema del podcast, también comentaros, José Jiménez comentaba que muchos de estas personas que entran que suelen ser bots, no tienen nick. Y sí que es cierto, este puede ser un motivo, aún así podrían tener nick y ser un bot también, pero hay mucha gente que no tiene nick. De hecho, ha entrado, creo que era un usuario, o 2, que han entrado en el grupo de YouGeek que no tienen nick, que además están en otros grupos similares al de YouGeek, como por ejemplo Naseros, etcétera. Y bueno, el hecho de no tener nick también puede ser debido a que, por ejemplo, en el caso de las chicas, sucede mucho aquí en Telegram, que al final pues están en un grupo y bueno, los chicos empiezan a abrir privados. Y bueno, las chicas se cansan y bueno, una forma de, digamos, desaparecer de Telegram, al menos durante un tiempo, sería darte de baja en la cuenta, volverte a dar de alta y no ponerte ningún nick, porque eso te permite el que no te puedan buscar en Telegram. Cuando tú quieres buscar un usuario, lo puedes hacer a través de tu agenda, si tienes un número de teléfono, de todos los, digamos, la gente que tienes en tu agenda de contactos, ¿no? Si tienes su teléfono, pues puedes ver que están dados de alta en Telegram y le puedes abrir una conversación, gente que está en grupos que puedes abrir privados, y luego, pues, como os decía, a través de el nick. O sea, pues bueno, muchas chicas hacen precisamente esto, eliminan el nick y así son casi imposibles. Una vez salen de ese grupo, si se dan de baja, crean un nuevo usuario, pues bueno, ya no las puedes buscar, ¿de acuerdo? Como no tenemos su teléfono, pues no la puedes encontrar. Y bueno, como os decía, pues es un motivo de que hay mucha gente que no tiene nick y no pasa absolutamente nada. Simplemente es esto. Y bueno, y Lorenzo, aprovechando esto, pues ha aplicado toda su tecnología para que solo aquellos que son seres humanos puedan entrar en el grupo de YouGeek y supongo en muchos otros grupos donde estará en breve este nuevo bot que ha desarrollado Lorenzo y que funciona perfectamente bien a día de hoy. Sí, va a mejorar muchísimo más, estoy seguro. Y como os decía, pues un enlace de precisamente José Jiménez, que puso en el grupo de YouGeek y que lo vi, bueno, me llamó la atención. Me llamó la atención sobre todo porque utilizaba la tecnología WebDAV. Os voy a hablar de FileRun, una nube también. Una nube que es muy similar a Nextcloud visualmente.
mucho más simple. Digamos que lo que ha intentado hacer esta nube es copiar Nextcloud, corregir uno de esos defectos que le encuentro yo a Nextcloud. Nextcloud es una nube alucinante. El problema que tiene Nextcloud es que cuando empiezas a instalar a diferentes aplicaciones dentro de la propia nube, pues aquello empieza a pesar mucho, y si no tienes un grandísimo servidor con mucha potencia, pues bueno, la cosa empieza a resentirse. Si esto lo pones en una Raspberry, lo notas. Si lo pones en un servidor, se nota mucho, o sea, un servidor con potencia, un VPS con un mínimo de recursos importantes, pues se nota mucho menos, ¿no? Pero al final, digamos que es una nube demasiado grande, demasiado pesada para probablemente sincronizar simplemente tus notas mediante Joplin, por ejemplo. O en mi caso con Orly, ¿no? Que sabéis que edito mis notas en Org Mode con Orly y las tengo sincronizadas vía WebDAV. Pues bien, todo esto lo puedes hacer con Nextcloud, pero, como os digo, es un servicio bastante pesado. Lo puedes montar en una Raspberry, lo puedes montar en un VPS muy sencillo. Pero aunque no instales aplicaciones, porque claro, vosotros me diréis, bueno, pues oye, instálate la versión, digamos, sencilla, sin instalar nada en especial, simplemente sincronizar archivos y ya está. Aún así, sigue siendo pesado Nextcloud. ¿Qué requiere Nextcloud? Bueno, Nextcloud está desarrollado en PHP y además requiere de MariaDB, o MySQL. Bueno, en el caso de FileRun es exactamente igual, ¿vale? Está desarrollado en PHP también y necesitamos MariaDB. Pero lo bueno que tiene FileRun es que es pero que muy liviana. Al final es, digamos, un poquito más, no os voy a engañar, es un poquito más pesada, pero prácticamente nada, es casi inapreciable que un servidor WebDAV, ¿no? Un servidor WebDAV al final es un servidor que montas, por ejemplo, mediante Engine, cambias un poco la configuración y, bueno, pues pones usuario y contraseña y puedes tanto enviar como recibir archivos. Y esto es un servidor WebDAV al final. Bueno, pues en este caso ellos han montado un servicio que aquí sí, pues tenemos PHP, pero ya os digo, una cosa muy, muy liviana. Y además tenemos pues una base de datos. Una base de datos, ¿por qué? Porque no es un simple servidor de WebDAV, como el servidor WebDAV que montamos normalmente, que al final, como os digo, no deja de ser una carpeta que está pues disponible en un servidor y donde puedes crear tus carpetas, subcarpetas y, bueno, enviar o recibir archivos y compartir entre diferentes máquinas. En este caso, además, tenemos una página de administración, como es el caso de Nextcloud. Una página que es muy similar. De hecho, cuando entras a la página de administración de FileRun, pues ves prácticamente algo muy parecido a Nextcloud, ¿de acuerdo? O sea, si has utilizado Nextcloud, es una interfaz muy similar. Además, permite la previsualización de muchos de los archivos que podemos utilizar habitualmente. Incorpora un editor de texto plano muy sencillo, pero además podría entrar aquí en la configuración. Lo que pasa es que se extendería mucho más el podcast. Voy a ver si lo puedo ver así rápido. Pero podemos encontrar la edición de archivos, incluso yo no lo he probado, pero bueno, aquí se ve plugins de hojas de cálculo, de documentos de texto tipo Docs, Google Docs, etcétera, etcétera. Yo lo que sí he puesto la previsualización de archivos en Markdown, se ve perfecto, igual que lo hace, por ejemplo, Nextcloud. También, como os digo, el editor de texto, tiene reproductor de audio en MP3 y también en FLAC. Imagino que en otros formatos de audio también será compatible. Podemos leer libros electrónicos en EPUB, podemos abrir enlaces en URL, ver páginas en HTML, incluso tiene un ligero editor de imágenes para recortar una imagen JPG o PNG, lo he estado probando así, va muy bien. Y bueno, al final, ¿qué es este servicio? Bueno, es tener exactamente lo mismo que tienes en un servidor WebDAV, ¿vale? Un poquito más completo porque te permite además pues previsualizar todo esto, escuchar alguna canción en MP3, gestionarlo desde una página de administración, una página web, como por ejemplo Nextcloud. Además, no os lo he dicho, pero cuando utilizas una carpeta cualquiera y depositas ahí archivos MP3, pues bueno, te los clasifica en una categoría que se llama Music dentro de la propia página de administración, donde te aparecen los últimos canciones añadidas. Te las separa además por artista, por álbum, y luego hay una carpeta donde pones random. Imagino que te selecciona aleatoriamente algunos de los archivos que tienes ahí para poderlos escuchar, ¿no?
El tema de las fotos, pues es totalmente igual. Si subes imágenes, fotos que has capturado con tu dispositivo móvil, por ejemplo, de tu cámara, pues bueno, te salen las últimas tomas que has tomado y te las clasifica por día y por etiquetas. Pone aquí. Esta parte de las fotos no lo he probado, ¿de acuerdo? Lo del audio sí que lo he probado, he puesto 4 o 5 canciones y sí, me las separaba por artista, estaba muy bien. Además, en la parte inferior, igual que sucede con Nextcloud, pues te aparece un reproductor. Ya os digo que la interfaz es muy, pero que muy similar. Cosas súper interesantes que tiene este servicio. Como os decía, al final tenemos ese pequeño plus que tendríamos en un servidor muy ligero WebDAV. O sea, digamos, está entre los dos puntos. Está entre muy cerca. Digamos que tenemos la mejor versión de Nextcloud de sincronización de archivos sin ser pesado, ¿de acuerdo? Como Nextcloud. Porque cosas que me han encantado. Tiene versión de control, o sea, control de versiones, ¿vale? De archivos. O sea, por ejemplo, como sabéis, yo utilizo el ORGMod, pues bien, tengo control de versiones. Esto es genial. Podemos volver atrás. Yo edito mis archivos ORGMod desde mi dispositivo móvil y si me he equivocado una nota, he borrado una nota por error, pues bueno, vuelvo atrás en el tiempo, porque tengo ese control de versiones de archivos integrados dentro de la nube de FileRun. Una nube que ya os digo, esto lo tiene también Nextcloud, está genial. Podemos incluso, y esto también es uno de los puntos muy fuertes que he visto de este servicio, el poder compartir entre diferentes, porque podemos crear diferentes usuarios dentro de esta nube, ¿de acuerdo? Usuarios que pueden compartir estos archivos entre ellos y trabajar en equipo. Está genial, es algo similar a lo que tiene Nextcloud. Es exactamente lo mismo, ¿no? Al final, todos los usuarios de Nextcloud pues podemos compartir diferentes carpetas, archivos, incluso fotos, ¿no? Por ejemplo, tienes familiares, pues bueno, podrías compartir fotos, por supuesto, y podrían acceder a ver esas fotos, descargarlas, etcétera. También podemos comentar esos archivos. Esto también lo tiene Nextcloud. En la parte derecha de la página de administración, ¿no? de Nextcloud, pues te aparece el poder comentar estos archivos que estamos editando una vez estamos trabajando en equipo. Pues bien, esto también te lo permite FileRun. Te permite también el poder compartir archivos dentro de tu nube con gente que no está que no tiene cuenta en esta nube, ¿de acuerdo? O sea, tú, por ejemplo, puedes tener un determinado archivo, vamos a suponer, ahora se me pasa por la cabeza una APK, ¿no? de Android y quieres compartirla con un usuario, pues bueno, puedes compartir el enlace porque ese APK lo tienes en tu nube de FileRun y no necesariamente tienes que crearle una cuenta, simplemente le compartes este enlace igual que harías con Google Drive o Dropbox, pues bien, o OneDrive, le compartes este enlace y este usuario pues podría descargarse esa APK sin necesidad de tener una cuenta dentro de la nube de FileRun. Y bueno, doble autentificación a la hora de esto no lo he probado, pero lo tiene. Incluso puedes ver los logs de la gente que se conecta si, por ejemplo, si lo tienes abierto a la red. Yo, por ejemplo, en mi caso lo he montado en 3 sitios. Lo he montado en mi Raspberry, lo he montado en un VPS y lo he montado en mi servidor. O sea, con arquitectura 64 bits, arquitectura ARM. Está genial, ¿eh? Funciona perfectamente bien en la Raspberry, o sea, lo podemos montar y se mueve perfecto, súper ligero. De manera que... Y luego, pues eso, una de las versiones lo he abierto con Traffic. De manera que me ha generado el certificado, una cosa indispensable. Si queremos abrirlo a la red, como sabéis, estos archivos viajarían sin cifrar. Necesitamos crear el certificado de Let's Encrypt, algo que podemos hacerlo tanto con el Docker de Let's Encrypt de la comunidad Linux Server, así como Traffic, que nos permite pues incluso crear un proxy inverso y además nos crea el certificado del enlace donde vayamos a montar esta nube de FileRun, que ya puede ser, ya os digo, en vuestro Raspberry, en vuestro servidor o en un VPS, ¿de acuerdo? Y bueno, pues no sé, más cosas seguro que tiene que haber, no os puedo hablar mucho más, llevo 5 días utilizándolo, estoy flipando porque va muy bien, va muy ligero, o sea, es la experiencia, digamos que Nextcloud cuando lo utilizas, pues es bonito, ¿no? Y dices, ostras, qué guay, estoy utilizando pues una nube tipo Dropbox, ¿no? O Google Drive. Lo que pasa que luego te das cuenta que si no utilizas diferentes aplicaciones que puedas instalar dentro de la nube, pues te das cuenta que al final solo lo utilizas para sincronizar archivos y dices, ostras, tengo una nube demasiado pesada simplemente para hacer un por ejemplo, yo en mi caso, ahora actualmente, pues estoy utilizando, por una parte, la interfaz de administración, pues porque la estoy probando, ¿no? Compartido con diferentes... he creado 3 usuarios y estoy compartiendo entre ellos y funciona perfectamente bien, perfectamente bien, ¿de acuerdo? O sea, en diferentes máquinas con diferentes usuarios, pues pueden editar. También puedes permitir el que puedan ver diferentes archivos, compartirlos, pero no el poder editarlos.
¿eh? O sea, te da la opción, estas opciones. Hay archivos que puedes compartirlos, ellos pueden tenerlos en su carpeta, porque no os lo he dicho todavía, pero es totalmente compatible con la aplicación de Nextcloud on Cloud, de manera que para todos aquellos que hace nada en el grupo de YouGeek también, creo que en el grupo de YouGeek, un usuario comentaba cómo editar